Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés López Sarmiento y hoy les vengo a hablar acerca del proyecto que es análisis y control de un seguidor solar de dos ejes para implementar en una base estática del robot Perseverance. Primeramente, pues este proyecto se creó a partir de usar mejor y eficientemente nuestras energías renovables y a su vez utilizarlas en lugares que son de, de difícil acceso o que difícilmente puede llegar el hombre, como por ejemplo pues diferentes planetas o lugares recónditos de nuestro mismo planeta. Para ello, primeramente, se utiliza y se hace un análisis del modelo de sistemas, o sea, el modelo matemático de todos los materiales y recursos que tenemos en nuestro proyecto. Para ello utilizamos como tal y como base el siguiente archivo que se llama diseño e implementación de controladores análogos para el seguidor solar. A grandes rasgos, pues este documento lo que nos explica es cómo realizar el modelado y el control de un seguidor solar. Aquí lo que se hace es modelar los diferentes motores en su parte eléctrica como su parte mecánica y se utiliza la ecuación del torque del motor en las dos partes. Estas dos se operan y se hace una transforma de Laplace y se obtiene una función de transferencia. Con esto en mente, entonces volvemos a nuestro proyecto y realizamos primeramente una selección de nuestros materiales y con esto obtenemos las constantes, las cuales se van a usar en nuestras funciones para poder reemplazarlas y así hallar los valores de cada una de estas. Para ello entonces obtenemos nuestra función de transferencia, obtenemos las funciones para la inercia equivalente, para la inercia de la carga, la inercia de los paralelepípedos, la inercia del cilindro macizo, la inercia del cilindro hueco. Todos estos valores se anexan en una tabla y después continuamos para sacar los parámetros de los servomotores experimentales. Una vez obtenido esto, entonces se halla la función de transferencia para controlar el motor de inclinación y luego hallamos la función de transferencia para hallar el motor, la función de transferencia para el motor azimutal. Luego de esto, entonces utilizamos el criterio de Routh-Hurwitz, el cual nos sirve para mirar la estabilidad en sistemas dinámicos. Con esto, entonces, primeramente utilizamos las ecuaciones para los motores, ya sea para el azimutal o el de inclinación. En este caso, comenzamos con el de inclinación. Esto vamos a utilizar una retroalimentación de 1 en lazo cerrado y también teniendo en cuenta una constante de proporción K en la planta. Así obtenemos estas funciones. Con estas funciones obtenemos nuestro polinomio característico, que sería el siguiente, y con este polinomio característico ya podemos hacer el arreglo de Routh. Sacando el arreglo de Routh, obtenemos las variables en el arreglo característico de Routh y así podemos ver en qué posiciones o en qué valores pues nuestro sistema es estable. Una vez hallado este arreglo para el motor de inclinación, entonces ahora lo usamos para el motor que va a manejar el ángulo azimutal. Entonces la función azimut vendría siendo igual a la anterior. Se utiliza la misma configuración para la función de transferencia, utilizando una retroalimentación de 1 en lazo cerrado y teniendo en cuenta una constante K en la planta. Podemos hallar la función de transferencia o el polinomio característico de esta función. Una vez con el polinomio característico hacemos ese arreglo de Routh y obteniendo ya las variables del arreglo característico, entonces podemos ver en qué posiciones es estable este motor. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Sepúlveda Pacheco. Esta es la continuación del video de mi compañero, en la cual él explicó de manera breve el funcionamiento o el diseño del modelado de nuestro sistema. A continuación, les voy a presentar cómo se podría plantear de manera circuital este diseño que se ha mostrado anteriormente. Para ello tenemos que recurrir a nuestra bibliografía anteriormente mostrada en nuestro documento Word o en nuestro informe de proyecto final. En esta ocasión vamos a requerir unas configuraciones específicas de nuestro sistema. Vamos a requerir amplificadores operacionales tipo sumadores, tipo multiplicadores, tipo divisores
y tipo de potenciación. ¿Para qué? Como sabemos, hay distintos polos, para ello se requiere la potenciación, el divisor, pues para las secciones entre numerador y denominador, los multiplicadores a la hora de hacer la operación entre constantes y las variables que se requieren de control de sistema, y el sumador para acoplar todas ellas, ya sea tanto el denominador como el numerador. Hay que ver esto como en un conjunto de bloques aritméticos en los cuales se va a aplicar. En este caso, se propusieron de las ecuaciones planteadas anteriormente, 4 de ellas, que comparten una similitud. En la primera, podemos ver el sistema de ecuación que se presenta recién al inicio de esta explicación teórica, el cómo se muestra el sistema simplificado de transferencia y por último, la ecuación que se muestra después de los diagramas de Bode. Para ello, entonces, si nos plasmamos aquí, podemos ver que existen ciertos bloques que se hablaba anteriormente, tanto de multiplicación entre constante por s y la suma con una potenciación de s cuadrado. Para ello nos dirigimos a nuestro diseño de Word de Proteus. Empezamos con la primera ecuación. En la primera ecuación se nos plantea un sistema bastante complejo, que es una constante sobre una multiplicación de varios. Aquí rápidamente se explica. Tenemos una multiplicación de kt por ke, lo cual nos va a ofrecer kt por ke. Ahora vamos al sumador, pero en este sumador tiene que estar involucrado unas constantes multiplicadas por esta variable del sistema de control. Se muestra aquí, de igual manera, cómo se usa este multiplicador varias veces, lo cual nos conlleva a lo que se mencionó anteriormente, la juntura de varios bloques para formar esta ecuación total, lo que nos daría al final de cuentas esta función de transferencia de sistema para el motor en lazo cerrado, como kt por s, por s por LA, por s por RA, que son las constantes de este motor que se platicaron. Después, la ecuación más grande a plasmar y a diseñar, en la cual se requiere una complejidad o un conjunto de amplificadores operacionales de manera más acoplada, más larga, más continua, es en la de el lazo, la función de transferencia para la determinación del comportamiento en el sistema dinámico. Esta es bastante extenuante, sin embargo, el uso de la potenciación nos evita que tengamos que usar de manera recurrente nuestro sistema de multiplicadores. Ahora, de manera breve, tenemos potenciación, lo cual nos daría, en la potenciación es n por k por 10k, lo cual nos daría la potenciación en la salida, que es 5, s a la 5. Después pasamos al multiplicador, donde vamos a ejecutar por una constante. Dejamos esto especificado como una constante, puesto que se puede usar esta ecuación para distintos tipos en los cuales se requiera un comportamiento similar, más no igual debido a la arquitectura propia del sistema diseñado. Después nos lleva acá una ecuación que va a ser sumada. ¿Sumada con qué? Entonces, si vemos acá abajo, va a ser sumada con una constante 4s3, lo cual nos daría en total una constante 4s a la 3 más constante 4s a la 5, lo cual, si nos vamos acá, nos daría este pedacito que estamos planteando. Después de ello, tenemos que seguir recurriendo a estos bloques, repetir las mismas operaciones, pero de manera acopladas unos a otros para que estas operaciones, aunque sean engorrosas, se puedan aplicar, ya que estos funcionamientos logarítmicos en los sistemas con ayuda de los diodos y resistencias es lo que permite estas potenciaciones y estas multiplicaciones entre las propias constantes del sistema. Agregando los sumadores, multiplicadores y la potenciación que se aplica en estos bloques, podemos llegar al final de toda esta ecuación de este sistema a una respuesta tal como k por s cuadrado, por s al cuadrado más kt constante 1 por s sobre la constante 4 s a la 3 más constante 4 s a la 5 más constante 3 s a la 4 más k factor de s al cuadrado más constante 2 por s. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos rápidamente? Recopilando la información es, generamos el bloque kt2 por s, después lo sumamos al bloque de potenciación que es s a la 2, pasamos al bloque de multiplicador por k y después ejecutamos la suma con estos que se explicó de manera breve antes, aplicando el divisor para poder tener nuestra A sobre B, que es el diseño plasmado anteriormente. A continuación pasaremos a las simulaciones donde se dará la respuesta de este sistema planteado, pero ya en una respuesta más clara gráfica. Gracias por su tiempo. Buenas tardes, ingeniero. Para seguir con la explicación,
vamos a ver las funciones de transferencia ante una entrada de escalón a lazo abierto. Entonces, aquí tenemos la simulación de ambas funciones, tanto la inclinación como la azimutal, y pues vamos a proceder a simularlas. Cuando las simulamos, obtenemos que la respuesta para, por ejemplo, la función azimutal, en cuanto a un escalón unitario, tenemos una rampa infinita para respuesta de lazo abierto. Y de igual manera, obtenemos esa respuesta en la función azimutal. Ahora, procedemos a ver si estas funciones son estables. ¿Cómo lo hacemos? A partir de la herramienta Sysotool y de la función de transferencia. Entonces, al ejecutar estos comandos, tenemos el diagrama de Bode a la izquierda para la función azimutal de inclinación y la derecha para la función azimutal respectivamente. En ambos podemos ver lo siguiente, que la ganancia de magnitud es infinita. También nos dice que el lazo es estable y finalmente pues tenemos un valor de ganancia de fase positivo, magnitud de fase positivo. Entonces, con todo esto, ¿qué podemos decir? Que está en la ventana de estabilidad y que la ganancia de magnitud se encuentra en cualquier punto de la gráfica de magnitud y por tanto entonces la ganancia de magnitud puede tomar cualquier valor positivo y pues como ya dijimos está en la ventana de estabilidad. Finalmente, para terminar con la explicación, vamos a pasar a revisar la respuesta a lazo cerrado para ver el error en estado estable, ¿sí? Entonces para ello necesitamos determinar qué tipo es, ¿sí? ¿De qué tipo de error estamos hablando? Entonces, si hacemos las pruebas aquí, entonces por ejemplo si hacemos para la prueba de posición, porque no le estamos poniendo ningún integrador, ¿sí? Si hacemos la prueba de posición, tenemos un valor aproximadamente 0, ¿sí? Entonces bueno, ya nos vamos dando una idea de qué error de estado estable puede ser. Por lo menos no es de posición. Ahora, si nosotros miramos por ejemplo el de aceleración, pues vamos a tener un valor aproximadamente infinito. ¿Por qué? Porque esto se multiplica por 100, entonces es aproximadamente muy grande o infinito. Finalmente, si nosotros revisamos en error de velocidad, tenemos un número finito, que esto se multiplica por 100, estaríamos hablando de un error del 150%. Es muy grande, pero es finito. Entonces, según esta imagen podemos observar que estamos hablando de un error de velocidad, ¿sí? Cabe aclarar que también este respuesta a lazo cerrado se está simulando con un sensor LDR, que es el cual se halló por medio de este artículo, donde modelan y simulan en esta parte para hacen el modelo matemático para un sensor LDR. Una vez terminado nuestro análisis en el error en estado estacionario, primero vamos a ver la respuesta al lazo cerrado, solamente la función con el sensor, ¿sí? Entonces obtenemos la siguiente gráfica, donde vemos que su respuesta pues tiene un gran desfase, porque pues el escalón es de 1 y pues tenemos una respuesta en amplitud de 3, ¿sí? Ahora pues vamos a proceder a partir del error, del análisis del error en estado estacionario, en velocidad pues obtuvimos una ganancia de 32, ¿sí? Entonces ahora vamos a simularlo con la ganancia indicada y en posición. O sea, vamos a ver la respuesta en posición con la ganancia indicada dados por el error de velocidad. Entonces simulamos y pues bueno, nos vamos a dar cuenta que hay unos picos muy pronunciados y pues al puro principio, ¿sí? Pero pues bueno, al final intenta nivelar y sí se baja un poquito de más o menos al 4%, pero no es lo suficientemente grande. O sea, no baja el error lo que nosotros queremos. Y finalmente, también con el mismo análisis, hacemos lo mismo con la azimutal y ya debido a que las funciones de transferencia son muy parecidas, pues el error en estado estacionario en cuanto a la respuesta en velocidad dio lo mismo y si lo probamos en posición vamos a tener una función de transferencia muy parecida o una respuesta muy parecida a la función azimutal. También tenemos unas grandes oscilaciones y vemos que intenta estabilizarse, pero como podemos ver, este se demora un poco más en estabilizarse. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.